Complacidísimo, muy complacido de estar con ustedes una vez más. Cada miércoles tenemos esta especial cita. Nos damos esta cita cada miércoles para poder hablar de lo que más nos interesa. En realidad, este mensaje eh, debe llegar a más cantidad de personas. Este mensaje eh, debe alcanzar una difusión que solamente será posible en la medida en que todo aquel que nos vea y que alcance a ser impactado por el mensaje, que pueda ser edificado por el mensaje, pues pueda compartirlo con sus familiares, con sus amigos. ¿Cuál es el objetivo primordial de hacer este video? Que la mayor cantidad de personas pueda acceder a la verdad presente, que pueda acceder al conocimiento de la verdad presente en el nuevo pacto. Eso es lo que queremos y eso es lo que intentamos hacer cada viernes, cada miércoles, perdón, en este video. Si se puede lograr que usted nos comparta, sería fabuloso. Pero lo importante al final de la hora es que usted sea edificado, que usted esté edificado y que usted pueda crecer en esta verdad presente. Intentamos que Cristo se incremente en cada corazón. Entendemos desde hace un buen tiempo que esa es la única manera como el ser humano logrará vivir una vida en plenitud, vivir una vida en armonía con Dios, una vida en paz con Dios, que le permita el desarrollo de todo su potencial, porque fuimos creados con un potencial, fuimos creados con un propósito, y si no entendemos propósito y potencial, estaremos viviendo una vida a medias. Puede que vivamos 100 años, puede que vivamos 90, 70, no importa el largo que vivamos, eso no, realmente eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es de qué manera vamos a vivir el tiempo que estemos aquí. Escasos, lo vamos a vivir sufrientes, dolientes, amargados, tristes, tratando de aguantar situaciones, tratando de hacerle el quite a la vida en cada cosa, o vamos a vivir una vida en victoria, que es al final de la hora lo que tenemos derecho como hijos del Dios Altísimo. Una vida en victoria, entendiendo que la vida en victoria no la vivimos porque nosotros logremos algo. Ya todo fue dado y todo está logrado para nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros y resucitó, esa vida nos fue endilgada, esa vida nos fue dada generosamente y por eso es importante que la tengamos en cuenta de esa manera. Vamos a entender hoy el poder de la regeneración. Eh, Muchos dirán, ¿qué es eso de la regeneración? ¿De qué se trata? Bueno, yo quiero decirles que cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, cuando llegamos a ser conocidos por Él, cuando llegamos a recibirlo a la manera como debe ser recibido, siendo el Señor de nuestra vida, entonces nosotros hemos pasado de muerte a vida. Con esto es importante dejar sentado de una vez que pasar de muerte a vida significa que la vieja criatura estaba muerta. La Biblia describe esto como nosotros antes éramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero una vez que conocimos a Cristo, entonces fuimos trasladados de muerte a vida, de las tinieblas al reino de su Hijo, al reino de luz, reino de conocimiento. Y a eso le llamamos regeneración. Y gracias a la regeneración podemos entender varias cosas y acceder a un estilo de vida distinto. Y quiero hoy darle a conocer exactamente de qué se trata esto. La regeneración nos da acceso a 7 cosas. Es básicamente donde nos quedamos el miércoles pasado. Entonces, una de esas cosas, la primordial, vamos a segmentar esto en 7, pero con esto quiero decir que la regeneración nos permite entrar de lleno a lo que es la vida, a conocer la vida de Dios, a conocer quién es Dios, a conocer qué es lo que posee Dios, qué tiene, porque recuerde algo, a nosotros la Escritura nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y toda su justicia.
Nos recuerda también la escritura que mi Dios pues proveerá todo lo que os falte, os suplirá todo lo que os falte, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Note ahí que no dice de acuerdo a mi necesidad, sino dice de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, para poder tener acceso a todo lo que es del Padre, es necesario que yo conozca al Padre. Por eso, la misma Biblia me ilustra de esa manera y dice, alábese en esto quien hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, en entenderme y conocerme. Entonces, tener acceso a la vida Zoe es conocer a Dios, es conocer quién es Dios, sus atributos, sus cualidades y todo lo que Él tiene y todo lo que está en su reino. Entonces, primero vamos a decir que una de las primeras cosas que nos da la regeneración es entender que Dios está vivo y que es soberano, que es el ser supremo por sobre todas las cosas. Es entender que, y eso es parte de las 7 cosas que nos da la vida Zoe o la regeneración, es entender que en todo lo que se mueve, en todo lo que tiene vida, en todo ser viviente, le ha sido, cuando algo es llamado a la vida, le es implantada, le es llamada una naturaleza. Y esa naturaleza define la clase de vida que poseerá esa criatura. Entonces un pájaro le es implantada su naturaleza y el pájaro entenderemos que volará, que de cuando en cuando bajará a alimentarse, una serpiente se arrastrará, el elefante vivirá de una cierta manera, se apareará de una cierta forma, parirá de una cierta manera. Cada criatura tiene en sí misma una naturaleza que le es propia y esa naturaleza de ese animal, de esa criatura, define la clase de vida que va a tener. Esto nos afecta mucho a nosotros, el entender esto, porque así definimos la clase de vida que vamos a tener. La siguiente cosa que nos da es entender que los atributos, la capacidad, el exento, lo largo de la, la vida de Dios, su eternidad, eh, proceden de quién es Él, es Dios. Entonces entender que todo aquello que está en Dios y que es de Dios procede de su propia vida. Es decir, nosotros estamos lejos, muy lejos de poder entender a plenitud quién es Dios, pero empezar a indagar a través del Espíritu la vida de Dios nos va a acercar cada vez más a poder desplegar eh, nuestro propio potencial, por una razón que vamos a darle más adelante. Pero guarde esto, hágale un paréntesis, por favor, en su mente, para que más adelante podamos visitar esto nuevamente. Tercero, entender que todo lo que Dios hace, todo lo que Dios habla, todas las cosas que nos llegan de parte de Dios, se originan en la mente de Dios, en el espíritu de Dios. Si podemos llamarlo de alguna manera la mente de Dios, pero vamos a hablar de el espíritu de Dios. Se originan ahí y tienen siempre un propósito. Y hay un propósito que es un propósito eterno, el hecho de que Dios se quiera dar a conocer al hombre a manera de padre, el hecho de que Dios quiera reconciliar al hombre consigo mismo, eso es propósito eterno. El hecho de que Dios haya dejado al hombre aquí en la tierra como un administrador, como un mayordomo de todo lo que fue creado, eso nos es permitido conocerlo solamente cuando somos regenerados. La persona natural, aquel que no ha nacido de nuevo, no puede entender esto, no lo puede conocer, no le es digerible en su mente, no lo puede bajar al corazón y aterrizarlo allí y empezar a vivir esa realidad. Pero sí lo podemos lograr cuando somos regenerados. Eso es parte de lo que nos da el entendimiento que trae consigo la regeneración. Seguimos. Entender que quién es Dios, entender que Dios es quien es por causa de la vida que posee, una vida eterna, una vida indestructible y una vida que es
todopoderosa, que conoce todo y que está en todas partes. Entonces, eso también lo podemos empezar a digerir de una manera correcta y aplicarlo a nuestra vida cuando somos regenerados. Antes no, antes la gente lo puede saber de una manera académica, pero no lo puede digerir de una manera espiritual. Y en tanto que no lo puede digerir de una forma espiritual, no puede saber cuál es el beneficio de entender eso en nuestra propia vida. Entonces, eso es clave, empezar a reconocerlo para que podamos sacarle a eso todo el provecho. Entender que Dios posee una vida y que Dios es quien es por la vida que posee y que esa vida tiene esos componentes especiales. Es indestructible, es eterna, es todopoderoso, es omnisciente y omnipresente, está en todas partes. Seguimos. La vida o el quién es Dios, su propia naturaleza, todo lo que Él es, proviene de una fuente y es la fuente, y Él es la fuente en sí misma. Amor, santidad y verdad. Amor, santidad y verdad. Por eso Cristo decía de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso hay un capítulo que está dedicado a la preeminencia del amor en Primera de Corintios. Por eso nos atrevemos a decir abiertamente que Dios no tiene amor, Él es amor. Que Dios no tiene santidad, Él es la santidad. Y que en Él emana, Él respira verdad. Él es la verdad. La vida de Dios, la vida que emana de Dios, la vida que brota de Dios, es lo que nos permite entender quién es Él. Entonces, mientras no tengamos acceso a la vida Zoe, mientras no nos haya sido impartida la vida Zoe, y la única manera para que la vida Zoe, la vida de Dios, nos sea impartida, es reconocer a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida. Entender esto nos hace inmediatamente acceder a todos los beneficios que de esa vida se desprenden. Lo vamos a entender dentro de muy breve porque voy para allá, pero déjeme darle la séptima explicación del asunto. Cuando recibimos la regeneración, cuando somos regenerados, cuando hemos pasado de muerte a vida, recibimos algo que quizá hasta ahora no hemos podido digerir bien, asimilar bien, y como tal nos hemos perdido de vista en el camino. Recibimos la plenitud de la vida Zoe, la plenitud de la vida de Dios. Recibimos eso, su plenitud. Colosenses 2, 9, 10. Dice algo que para la iglesia debería ser contundente. Porque en él habita corporalmente, es decir, en el cuerpo, porque en él habita corporalmente toda, note que ahí no dice la plenitud, sino dice toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice la escritura, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Como la escritura nos explica, en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Aquí la pregunta es bien válida. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, en él habita corporalmente, en el cuerpo habita toda la plenitud de la deidad. Pero el cuerpo está unido a la cabeza. Recuerde que la cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso es importante, muy importante entender que la iglesia ha sido cambiada de naturaleza. No puede tener naturaleza pecaminosa. De lo contrario, no sería iglesia. Imagine usted lo que es
una cabeza perfecta sobre un cuerpo imperfecto. No hay posibilidades. Cuando la Escritura nos dice que no nos unamos en yugo desigual, y ahí en Efesios 5, el apóstol Pablo nos dice que él habla del matrimonio más bien para ilustrar la relación que tiene Cristo con la iglesia. Nos está diciendo que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, como Cristo es de una naturaleza divina y perfecta y Cristo es la cabeza, el cuerpo no puede ser de una naturaleza mundana o imperfecta. Debe ser de una naturaleza divina y perfecta. Por eso nosotros hemos sido impartidos como iglesia con esa naturaleza divina. La escritura o la Biblia nos lo da a conocer y nos lo deja ver, pero es normal entender esto aún desde, recordemos que por fe entendemos haber sido hecho todo lo que vemos de lo que no vemos. Luego, le voy a explicar esto de esta manera. Lo que vemos aquí en la tierra, todo lo que hay, es nada más que un modelo de cómo opera el cielo. Y si usted nota, si a alguien le van a hacer un trasplante de órgano, o sin un trasplante, vamos a decir simplemente un trasplante de órgano, cualquiera, elija usted el que quiera. Hígado, ¿le viene bien? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Riñones? ¿Qué hay que hacer? Hay una persona que está donando el órgano y hay otra persona que va a ser receptora de ese órgano. Lo primero que hace cualquier médico es ver la compatibilidad de órganos. Ahora, estamos hablando de un cuerpo que estaba acéfalo, es decir, no tenía cabeza, y de una cabeza que estaba incorpórea, no tenía cuerpo. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. Entonces, al no tener cuerpo, estaba buscando un cuerpo, pero ese cuerpo debía ser de la misma naturaleza de la cabeza. No se puede unir en yugo desigual. Y ese cuerpo debería tener esa naturaleza divina porque la cabeza que iba a ser puesta allí es de naturaleza divina. Y ahora vamos a entrar en más materia. Ahora, recuerde, si la iglesia, la esposa, dice que tiene esa posibilidad, dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la cabeza siendo el cuerpo, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado de potestad. Imagínese usted el potencial que tiene la iglesia. El problema es que la iglesia no ha entrado en ese potencial porque todavía nos es muy difícil creer, nos parece que eso puede ser herejía, nos parece que podemos estar pensando muy alto de nosotros y la religión nos ha castrado el pensamiento, nos ha dicho que no podemos pensar tan alto y nos ha dicho que somos infieles pecadores y nos ha dicho que no podemos hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia está llamada a tener el gobierno aquí en la tierra, pero la religión se ha encargado de cortarle las alas a la iglesia. ¿Tenemos la naturaleza divina? Claro que la tenemos. ¿Dónde se ve eso en la Biblia? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. ¿Qué dice la escritura? La sagrada escritura, la bella escritura. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Escuche, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes es que en mí hay una parte de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo quisiera explicar mejor estos 2, 3 versículos, partiéndolos un poquito. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, note que es tiempo pasado, por su divino poder. Él es el poder de él el que lo hace posible, no el suyo o el mío, no, nada podemos hacer para poder llegar a ese nivel, pero estando ahí, tenemos que usarlo. Y luego dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, podemos notar esto como un camino de dos vías. Yo le invito a pensar de esta manera. Ese es un camino de dos vías. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él me conoció a mí. Él me pensó a mí.
me imaginó y luego de imaginarme y de conocerme, me puso en el vientre de mi madre. Entonces, allí ya tiene un conocimiento pleno de mi potencial, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo lograr. Él supo en qué país me puso a nacer, él supo de qué vientre me puso a ser parido, él supo exactamente hasta dónde puedo llegar yo. Él conoce todo mi límite y conoce todo mi potencial. Entonces, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Pero luego, ahora me corresponde a mí empezar a conocerlo a él para que podamos hablar un mismo lenguaje, para que yo pueda desplegar todo el potencial, porque quien me pensó es superior a lo que yo era mientras estoy en el medio natural. Pero cuando yo ya tengo la mente de Cristo, entonces empiezo a conocer de aquel que me pensó, empiezo a conocer de aquel que me imaginó y empiezo a conocer de su gloria y excelencia mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo opera en el contexto del conocimiento. Él me conoció y luego le conozco. Por eso la escritura dice, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. ¿Lo notan? Y luego dice, por medio de las cuales está hablando de conocimiento, la gloria y la excelencia, conocimiento de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sabe hasta dónde yo puedo llegar? ¿Sabe hasta dónde me puede prometer? ¿Cuál es mi capacidad? No nos va a dar Dios nada que no podamos manejar, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Esto es un absoluto. Dice, a causa de la concupiscencia. Una vez que yo conozco la gloria, la excelencia de Dios, una vez que he entendido que soy participante de su naturaleza divina, no puedo hacer otra cosa que aborrecer el pecado, no puedo hacer otra cosa que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya no puede haber en mí todo aquello. Me va a asquear, eso para mí va a ser repelente. Pero mientras no conozca, voy a tratar de hacer en mi propia fuerza, voy a tratar de portarme bien, voy a tratar de hacer las cosas lo mejor que puedo en mi limitado conocimiento. Por eso cuando mi conocimiento se amplía y entro al conocimiento de Dios, entonces ahora sí puedo verdaderamente decir que todo aquello me empieza a asquear. Decir como Pablo, todo aquello me es basura y ya no lo deseo más, ya no lo quiero más. Ya no importa que si era productivo o no, si era bueno en mi concepto o no. Empiezo a conocer la naturaleza divina, su gloria, su excelencia, y aquello me atrae más. Es como el ver una lámpara encendida y mariposa alrededor. Son atraídas por la luz. Nosotros somos atraídos por su gloria, por su excelencia, y al ser atraídos, es indudable, es inevitable que me retire de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Simple. Es un resultado natural de ser participante de su naturaleza divina y de entender y de conocer al Dios que me imaginó, al Dios que me creó. Debido entonces a este proceso en el que se da por conocimiento, somos provocados a manifestar su vida, a manifestar la vida Zoe, lo que es Él, lo que hace Él. Allí se cumple lo que dijo Jesús. Dijo, esto y más haréis en mi nombre si en verdad sois mis discípulos. Entonces ahí empezamos a manifestar la vida que ahora portamos, la vida que ahora nos fue impartida, la vida Zoe, y la manifestamos de una forma natural. ¿Por qué? Recuerde que le dije al principio que guardara algo en una cajita, ¿verdad? Es el asunto de cada criatura tiene su propia naturaleza. Nosotros como nueva criatura, habiendo sido nacidos de una simiente incorruptible, ahora empezamos a manifestar esa vida, que es vida incorruptible. Cuando llegamos allí o cuando Él viene a nosotros o nosotros a Él, entonces nosotros vamos a poder producir lo que Él produce. Vamos a poder hacer lo que Él hace, porque habremos empezado a pensar como Él piensa. Por eso la Escritura dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo que pasa es que en algunos creyentes, no hijos, esa mente de Cristo está ahí, pero sin estrenar. Sí parece fuerte, yo sé que parece fuerte, pero está ahí. No han tenido acceso a esa mente. Es como si usted tiene un computador de una poderosa memoria, de un poderoso software,
pero usted no le da enter, usted no lo enciende, no lo prende, no pasa nada con él. Ahí está. Y puede ser el mejor de los computadores y puede traer la mejor de la información y puede tener una excelente y tremenda capacidad para hacer su vida más fácil. Pero mientras usted no lo encienda, mientras no aprenda cómo se maneja, mientras no conozca el sistema operativo de ese computador para usted va a ser un adorno, no más. Y para algunos puede llegar a ser un estorbo. Entonces, aquí lo importante es poder entender y conocer a Dios para poder, ahora sí, mediante su vida soy impartida, poder empezar a manifestarlo. Manifestar amor, manifestar misericordia, manifestar justicia, juicio, manifestar gracia, manifestar gozo, manifestar paz. Todo aquello, el gobierno, la autoridad de Dios puede y debe ser manifestado por sus hijos. Y usted y yo, si estamos en Cristo, somos hijos del Dios Altísimo. Vamos a cerrar con esto y creo que es buen cierre. Nosotros no podemos vivir o hacer como Él a menos que Él lo provoque. Note esto, en Hebreos 13:21, a menos que Él lo provoque. Es su naturaleza en nosotros, no es nosotros. Por medio nuestro no podemos hacer nada. Pero Hebreos 13, del 20 al 21, nos dice algo. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Hay un pacto que es eterno. Es un pacto eterno. Y eso que estamos hablando hoy del nuevo pacto, ese es el pacto eterno. Os haga aptos en toda buena obra. Os haga, no yo, Él me haga. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y aquí viene la parte más hermosa de este asunto. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al final de la hora, ¿quién es el que produce todo? Al final de la hora, ¿quién es el que hace? Sigue siendo Él. Todo pasa por Él y en Él y para Él. Todo pasa por Él, en Él y para Él. Les recuerdo, mis amados, que estamos avanzando en un conocimiento, que esto no puede quedar aquí, que necesitamos superar barreras. Por ejemplo, el libro de Hebreos nos da información valiosa, vital, pero Hebreos no es una nacionalidad. Esto hay que decirlo con todas sus letras. Hebreo no es una nacionalidad. Hebreo es un estilo de vida. Hebreo me habla a mí de un estilo de vida que es el que hace la transición. Y nosotros estamos llamados a hacer una transición de creyentes a hijos. Voy a cerrar con esto que puede parecer muy fuerte, pero es de lo que se trata. Tenemos que ser retados en nuestro entendimiento. ¿Qué es la transición de creyentes a hijos? La escritura dice, tú dices creer y dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No hay gran diferencia entre un demonio y un creyente, pero sí hay mucha diferencia entre un creyente y un hijo, entre una persona natural y mundana a un hijo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El estilo de vida. ¿Cuál es la diferencia? Su capacidad. ¿Cuál es la diferencia? La manera de vivir, de enfrentar la vida, de enfrentar los retos, porque para el Hijo de Dios todas las cosas ocurren para bien. Y ese pensamiento transforma todo su entorno, transforma todas sus reacciones. Ahora ya no hay preocupación. Pase lo que pase, entiendo que todo ayuda para bien. Amados, nuevamente, quisiera yo invitarle a que usted me ayude a difundir este mensaje si es que en verdad el mensaje lo ha edificado. Porque de lo contrario no tiene caso que lo difunda. Pero si lo ha edificado, sería muy egoísta de su parte si usted se queda quieto con eso. Entonces difúndalo, dele share, comparta ahí con amigos, saludamos a todos los que están nuevamente el sistema. Voy a hacer algo, yo prometo que voy a hacer algo para cambiar eso. No me deja ver los nombres de los que me acompañan, sino después de que yo cierro la transmisión. Por ahora estoy en eso, estoy arreglando. No soy el más ducho en eso, pero prometo que voy a trabajar diligentemente en arreglar el asunto. Pero yo le invito a que usted nos ayude y nos comparta esto.
y quiero enviar el saludo para todos los que ahora se han unido. No puedo saber cuántos son, solamente después de cerrar el video lo sabré y no puedo saber quiénes son, pero para usted nuestro abrazo, para usted el agradecimiento profundo porque pueda compartir, porque nos acompañe y por todas sus opiniones que no las pude ver hoy. Eso lo vamos a hablar, se lo puedo asegurar. Pero bien, el tiempo es corto, vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar creyendo que tenemos esa naturaleza divina, creyendo que nada nos separa ya del amor del Padre, creyendo que el amor del Padre es superior a todo. Por eso la Escritura dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha sido perfeccionado en el amor. Yo creo que los que ahora estamos viendo este video y los que lo verán son perfeccionados ya en el amor, han sido perfeccionados en el amor y en ellos no hay ningún temor. No temas, es una palabra que la Biblia trae 365 veces. No temas. Y yo le invito hoy a que no tema. Y yo quiero orar despidiendo ahora, diciendo que, pidiéndole al Dios Altísimo que ponga en nosotros tal confianza, tal paz, tal seguridad, a través del entendimiento de su gracia, para que podamos saber que no somos nosotros, sino que es Él, obrando a través nuestro. Es Él impartiendo en nosotros su naturaleza divina. Es Él haciendo las obras. Es Él llevándonos y conduciéndonos a través de las obras que ya fueron hechas para que nosotros caminemos en ellas. Es Él dándonos toda bendición que ya fue dada. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad fueron dadas. Que sea Él guiándonos en ese camino para que en nuestro corazón ya no exista ningún temor, ninguna duda acerca de la compatibilidad que tenemos con Él y acerca de que sí podemos expresar su naturaleza divina en todo aquello que vivamos, en todo aquello que pensemos y en todo aquello que hagamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor, yo declaro todas las bendiciones que ya están dadas empiezan a ser manifiestas, empiezan a ser manifiestas en la vida de todo aquel que ha visto este video, empiezan a ser manifiestas en sus hijos, en sus familias, en sus empresas, en sus negocios y en todo aquello se empieza a manifestar la vida Zoe, una vida de abundancia, una vida de fruto, una vida de multiplicación, una vida de sabiduría, una vida de conocimiento del Dios Altísimo, que fue el que nos creó y fue el que nos conoció para que nosotros pudiéramos conocerle. Es todo por ahora, mis amados. Nos vemos nuevamente el día miércoles con mucho más de esta cápsula de reino. El miércoles va a estar muy interesante, no se lo pierda y le invito para que usted nos ayude a transmitir dándole un share a esta página. Muchas gracias y que tengan un muy feliz día y un mejor fin de semana. Hasta pronto.